Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Estamos tratando esta serie del costo de seguir a Jesús. Y qué importante es entender los lineamientos que Él estableció a fin de que el hombre no ponga sus propias condiciones, sino que sigamos lo que Él ya dejó establecido en la Escritura. Mateo, capítulo 28. Y hoy vamos a tener el tema titulado Jesús, hacedor de discípulos. Jesús, hacedor de discípulos. Mateo 28, versos del 18 al 20. Comencemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, rogamos tu dirección para que esta enseñanza pueda quedar bien grabada, Señor, en la mente, en el corazón y en las acciones, pues tú has venido, Señor, para que pudiéramos ser algunas verdades, mis hermanos, junto a Jesús como hacedor de discípulos. Normalmente, como cuando uno va leyendo los evangelios, aparentemente no hay un orden, ¿verdad? Decimos, bueno, pues sí, Jesús nació, luego se bautizó, hizo su ministerio, fue a la cruz del Calvario, resucitó y ya fue todo. No, hubo toda una estrategia bien pensada, bien planeada, bien proyectada, con el propósito, obviamente, no solamente de Él venir y dar su vida en rescate por muchos, sino también Jesús, mientras estaba cumpliendo la voluntad perfecta del Padre, Él también estaba a la vez formando, ¿verdad? ¿Formando qué? Discípulos. No solamente se trataba de tener seguidores, de tener una multitud. Es más, leemos en 2 o 3 pasajes por ahí que cuando las multitudes seguían a Jesús, como que Jesús se incomodaba. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, Él entendía, a ver, ¿por qué vienen estas multitudes? Y muchas veces las multitudes venían por los milagros, porque Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces, por sus milagros. Hay una gran diferencia. Las iglesias hoy se llenan de gente que buscan los milagros, ¿verdad? O cosas que Dios les haga así, pero no están buscando ni están siguiendo, menos están siguiendo a Cristo Jesús. Entonces, qué importante es aclarar. Jesús dice aquí, por tanto, id y haced ¿qué? ¿Convertidos? No. ¿Oidores? Tampoco. ¿Espectadores? Tampoco. ¿Fans? Tampoco. ¿Admiradores? Tampoco. ¿Religiosos fanáticos? Tampoco. Nada de eso. Él dijo, vayan, o sea, les estoy dando una orden para que vayan y hagan esto que se llama discípulos. Discípulos. Ahora, vamos a ver algunas verdades. Número 1, tenemos que, mis hermanos, las iglesias, regresar al punto de referencia que es lo que marcó Jesús para la iglesia. ¿Cuál es el punto de referencia de la razón de ser de la iglesia? Aquí está. Vayan y hagan discípulos. Por eso nos reunimos, sí, adoramos al Señor, aprendemos su palabra, pero salimos ¿a qué? A hacer discípulos. Ahora, si realmente hacemos un estudio y una evaluación muy sincera de cada quien, ¿cuántos estamos haciendo discípulos? ¿Cuántos somos discípulos? Bueno, empezando por ahí, ¿verdad? Entiendo qué significa ser un discípulo. Entonces, la razón de la iglesia es hacer discípulos que hagan discípulos. Eso es. A veces nos contentamos con, bueno, ya recibí a Cristo, ya soy su seguidor aquí y allá. Sí, pero ahora, ¿a quién estás formando? Ese es el punto, ¿verdad? Pero nos conformamos y es lo más cómodo, pues ya soy salvo, me espera la vida eterna, gloria a Dios. No, a ver, eres discípulo, ahora tienes que hacer otros discípulos. Y ellos tienen que hacer otros discípulos. Hermanos, esta es la orden. Pero como seres humanos siempre tratamos de hacer a un lado lo que el Señor ha establecido y nosotros establecer lo que es lo más sencillo, lo más cómodo y lo que exige menos sacrificio, ¿verdad? Pero tenemos que regresar al marco de referencia y es hacer discípulos que hagan discípulos. Luego, verso 19, vayan a todas las naciones. Y aquellas personas que se entreguen a Cristo, que crean el Evangelio,
¿verdad? Que se rindan a Cristo, a ellos. ¿Cuál es el primer mandamiento después de haber recibido a Cristo, de haberse entregado a Cristo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ser bautizado. Ser bautizado. Entonces déjeme preguntarle, si usted ya recibió a Cristo en su vida, usted ya se entregó a Él, ya creyó en el Evangelio, la pregunta es, ¿ya se bautizó? ¿Qué es el bautismo? Es una identificación, un mandato que no es un sacramento, es un mandato que Jesús establece para sus discípulos, público, en donde, dice el Señor, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Es una ordenanza y bíblicamente es en donde alguien dice, yo ya soy discípulo de Jesús, se le sumerge en agua, porque bautizar significa en el griego sumergir. Sumergir no es por aspersión, no es por rociamiento, no. El bautismo bíblico es sumergir a la persona, porque eso tiene un simbolismo, obviamente. Es un simbolismo que cuando la gente es sumergida en el agua, yo me estoy identificando con la muerte de Cristo. Él murió. Entonces, cuando a mí me sumergen en el agua, significa que me estoy identificando con la muerte de Cristo. He muerto al pecado, he muerto a mí mismo. Cuando estoy entonces bajo el agua, significa también que mi vida antigua, la vida del mundo, quedó atrás. Ya, cuando creí en Cristo. No hasta que me bautizo. El bautismo es solamente un simbolismo. Luego, cuando me sacan inmediatamente del agua, ¿qué significa? Que Cristo resucitó, ¿verdad? Y ahora yo me identifico con la resurrección de Cristo. Es decir, ahora tengo una vida nueva en Cristo. Para eso es el bautismo, es un simbolismo en donde yo le digo al mundo, ya soy discípulo de Jesús, he muerto con Cristo, he sido sepultado a la vida antigua del pecado y ahora hombre del Padre. Es decir, satúrale que él se sumerja en el conocimiento del Padre, de quién es Dios. Sumérgele. Llénale de la doctrina bíblica de quién es Dios el Padre, pero que también experimente, se sumerja en Dios Padre. Eso también significa el bautismo, mis hermanos, que cada creyente conozca bien quién es Dios Padre. Y luego sumérgele, ¿verdad? En un proceso, en el conocimiento de quién es Dios el Hijo, de quién es Cristo Jesús. El Rey de Reyes, el Mesías, el ungido, el Creador, el Salvador, el Señor de señores, etc. Conócele, obviamente en la doctrina, pero conócele en una experiencia también diariamente. Y luego sumérgele en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, que conozca también bien la divinidad de quién es el Espíritu Santo. Es Dios. Es Dios viviendo en nosotros. Es Dios dándonos la capacidad de obedecer al Padre, porque sin el Espíritu Santo es imposible hacer la voluntad de Dios. Punto. No se puede. Entonces tenemos que guiar al creyente a través de un proceso para que conozca bien al Padre y tenga comunión con Él, para que conozca y ame al Hijo y tenga comunión con Él, y para que conozca al Espíritu Santo en la sana doctrina y experimente bien quién es el Espíritu Santo, y no anden hoy con las barbaridades en nombre del Espíritu Santo, que son puras blasfemias en muchas pseudoiglesias de corte carismático y pentecostal. Entonces, eso es lo importante. Cuando un creyente está sumergido en esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con el Dios Trino, hermanos, es un creyente que va a hacer la voluntad de Dios. Y qué bendición será y qué fruto va a dar ese creyente, porque está sumergido y no está siempre dudando del Padre y esto y aquí y allá, no, sino conoce bien quién es Dios, confía en Dios plenamente. Bueno, siguiente punto, tenemos que entender qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz. Eso es sencillo, sencillo. No nos compliquemos la vida. Un discípulo es un aprendiz, es aquel que está aprendiendo ¿de quién? De su maestro. En este caso, ¿quién es nuestro maestro? Cristo. Usted es un aprendiz, yo soy un alumno, un aprendiz, ¿verdad? Pero el aprendiz es solamente algo más que aprender. El aprendiz es seguir, te sigo cada día. Los rabinos en la época del Nuevo Testamento tenían sus discípulos. Entonces, los discípulos escogían a su rabí preferido, a su rabino o maestro judío. Y el alumno decía, pues yo te voy a seguir a ti, yo voy a seguir a este rabino, etc. Y era un compromiso en seguir todo el día al rabino, al maestro. Ahora, ¿cuál fue la diferencia con Jesús? Que los discípulos no escogieron a Jesús. ¿Se había percatado de eso? Jesús los escogió a ellos. Esa es la gran diferencia. Jesús es quien escoge a sus alumnos y los escoge para que le sigan y hagan su voluntad.
Ok, 3. ¿Cómo se convierte entonces un auténtico discípulo? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Al estar iniciando el Señor Jesucristo su ministerio, dice aquí, después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El evangelio del reino de Dios. No vino predicando el judaísmo, no vino predicando el catolicismo, no vino predicando el mormonismo, no vino predicando el sabatismo, no vino predicando el espiritismo, vino predicando el evangelio del reino de Dios. Evangelio significa las buenas noticias de Dios. Eso es lo que vino predicando Cristo. Del reino. ¿Por qué? Porque en ese reino hay un rey que es Cristo. Y nosotros somos sus seguidores, sus súbditos. Y ese es el problema del hombre, hermanos, en toda la historia de la humanidad, que el hombre quiere ser rey y no quiere a Dios como rey, porque el hombre se siente el soberano y el hombre dice, nadie me dicta lo que tengo que pensar, decir o hacer. Ese es el problema del hombre, su egoísmo. Él se siente, por eso vemos en el libro de los jueces, como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que estamos viendo en la gente y lamentablemente, o más tristemente, cuando alguien va a una iglesia y sigue haciendo lo que mejor le parece, no lo que Dios, ya sabe que Dios es, cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando entendemos que Él vino para ser rey, versículo 15, ¿qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Y el reino de Dios se ha acercado. El reino, el gobierno. Entonces, ¿qué quiere Dios en la vida de cada persona? Que Él gobierne nuestra vida, hermanos, es lo mejor. Pero a veces piensa, ay, no, es que si me rindo al Señor me va a prohibir esto, me va a prohibir aquí. No, te voy a decir una cosa. Los 10 mandamientos son bendiciones de Dios para que le vaya bien al creyente. Tan solo los 10 mandamientos. Ahora sí, están en la ley, en el Antiguo Testamento. Y no tenemos el poder para cumplirlos. Pero por eso nos da ahora su Espíritu Santo para poder cumplir la ley moral del Señor. Por eso tenemos medio convertidos, si se puede decir así, aunque no hay medio convertidos, o me convierto o no me convierto, ¿sí? Pero el hecho de predicar medio evangelio, ¿qué es lo que predicamos? Tú nada más cree, o tú nada más haz una oración. No, aquí el Señor Jesús dice 2 cosas, ¿cuáles son? Arrepentíos y creed en el evangelio. 2 cosas. Arrepentíos es un cambio de mente, de pensamiento, y un cambio de dirección, eso es. Ahora, ¿cuánta gente en las iglesias cristianas se han arrepentido? En donde han dicho, ya cambio mi forma de pensar en cuanto al pecado, ya no quiero vivir en el pecado, y ahora le doy la espalda al pecado, ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Y cambio de dirección, pero ahora esta dirección es la que Jesús me indica, no es la dirección que a mí más me gusta, es el arrepentidos para con Dios. Sí, Señor, ya entendí, ya no quiero ser el dueño de mi vida, ahora me entrego a ti. ¿Ah? Y creo, ahora, ¿por qué? Porque creer significa confiar. Confío, Cristo, en que tú eres mi Señor y mi Salvador y en que ahora vives en mí. La presencia de Cristo me va a ayudar a obedecer entonces al Señor. Este es el asunto, mis hermanos. Por eso hay tantísima gente, o cristianos inconversos. Estas palabras no son convertidos, pues, en buen romance. Son religiosos, pueden ser bautistas, pueden tener años asistiendo a una iglesia y sin embargo nunca haberse convertido. Alguien dijo, si hay algo peor, no es alguien que se va a ir al infierno porque de hecho es inconverso. Si hay algo peor es alguien que piensa que es cristiano cuando no lo es y se va a ir al infierno. Pensó, sintió, pero nunca dio fruto o evidencia de que se había convertido auténticamente a Cristo Jesús. Ezequiel 36. Voy a ampliar un poquito este aspecto de la conversión, convertirnos a Cristo. Y la conversión a Cristo es, podemos decir también, el equivalente al nuevo nacimiento. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Ezequiel, capítulo 36. Sí, esta es una promesa al pueblo de Israel. Este es el nuevo pacto, fíjense, este es el nuevo pacto, lo vemos aquí en Ezequiel 36, pero también lo podemos aplicar a la iglesia, ¿por qué? Porque Jesús estableció el nuevo pacto. Dice, ahora este es el nuevo pacto para todos, no nada más para el pueblo del Señor de Israel. A ver, Isaías
Estaba yo acá en Jeremías. Ok, Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Aquí está este nuevo pacto, aquí está cómo se convierte una persona a Cristo. Dice el Señor, esta es obra del Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia. No es el bautismo, el agua limpia es una función de la palabra de Dios que nos limpia, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras, ¿qué? De todas, llámale mal hábito, vicio, pecado, lo que sea. Hermanos, tenemos que entender la suficiencia de la palabra de Dios y la suficiencia del poder de Cristo Jesús y la suficiencia del Señor. Pero como no creemos en la suficiencia del poder de Dios, andamos buscando muletillas en el mundo para ver si en mi forma de pensar, de todas vuestras iniquidades, dice, pero el alcohol, tengo problemas con el tabaco, ya me hice adicto a tal o cual droga. De todas vuestras iniquidades e inmundicias, el Señor nos limpiará, mis hermanos. Pero tengo problema con la pornografía, de todas vuestras inmundicias, el Señor os limpiará. Lo que sea, mis hermanos, este es el poder de la palabra de Dios y de la sangre de Cristo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, de todo aquello a lo cual estamos dando el primer lugar antes que a Dios. Verso 26. O sea, viene la obra de limpieza, ¿verdad? De pureza, la palabra, la sangre de Cristo, su obra en la cruz del Calvario. Verso 26, os daré, y aquí está la raíz del problema, os daré corazón nuevo. ¿Cuál es el problema del ser humano? Su corazón. No es el medio ambiente, no es tal o cual cosa, es su corazón. No es que hayas nacido en Capricornio o en Escorpión o en Libra, y pues ¿qué quiere? Pues como yo soy Piscis, pues estas son mis debilidades. No. Cuentos. Es tu corazón duro, que no has rendido a Cristo Jesús. Os daré corazón nuevo. ¿Quién lo da? Ve aquí la intervención de Dios. El que está hablando es Dios. La salvación es de Jehová, es una obra de Dios, de principio a fin. Os daré corazón nuevo y pondré, vea esos verbos, Dios pone. ¿Qué pone Dios ahora? Un espíritu, ahora con minúscula, es decir, vivifica nuestro espíritu, el cual estaba muerto. Por eso éramos indiferentes a Dios, porque nuestro espíritu estaba muerto, no era sensible a Dios. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, Él vivifica nuestro espíritu con minúscula, y entonces este espíritu es el que busca ahora adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón orgulloso, altivo, duro, obstinado, testarudo, rebelde. ¿Les digo? Cada quien podríamos decir, esta es una característica de mi corazón. Es el corazón. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, y quitaré esa dureza de tu corazón, ese corazón de piedra, duro, el cual no quiere pedir disculpas, no quiere reconocer cuando se equivocó. Es el que dice, pues nadie me mueve de mi macho, pues el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, una nueva naturaleza. Este es el asunto. La nueva naturaleza la da solamente Dios. Tú puedes cambiar de una filosofía a otra filosofía, puedes cambiar de una religión a otra religión, y ser la misma persona, igualita que siempre. Porque no se trata de cambiar de una religión a otra, de cambiar de un templo a otro. Se trata de que tu naturaleza antigua la cambie Dios. Y este es un milagro que solamente puede hacer Dios. Esto no te lo puede dar un chamán. Eso no te lo puede dar alguien que te diga, yo te voy a impartir el espíritu. No. Pues quién sabe qué espíritu me vas a impartir, será un espíritu demoníaco, pero el espíritu de Dios no. Eso solamente lo imparte Dios. No es imponiendo manos, mis hermanos. Este es el milagro del nuevo nacimiento. Dice aquí, y os daré corazón de carne, verso 27, y pondré, otra vez Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí hablamos con mayúscula, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos va a redarguir del pecado, es quien nos va a guiar a toda verdad, es quien nos va a animar, a consolar, es quien nos da, es el sello, es la garantía. Sus obras son muchas, sus funciones. Nos da los dones espirituales, nos da la llenura de su espíritu,
¿verdad? Dice aquí, y haré, otra vez Dios, ¿verdad? Ese verbo hacer, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está el nuevo nacimiento. Ese creyente comienza una vida de obediencia a Dios. Ahí está. Pero ¿cuánta gente está en las iglesias y son bien desobedientes? Hermanos, ¿cómo se están engañando multitudes en las iglesias? Aquí están los frutos de la obra de Dios. No se me engañe. Si usted está obedeciendo a Dios a medias, esa obediencia a medias es desobediencia. No se engañe. No se engañe. La obra de Dios. Entonces, así se convierte una persona en discípulo de Cristo, en hijo de Dios. Jeremías 32 amplía un poquito más este aspecto del nuevo pacto o de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Jeremías, 2 libros antes de Ezequiel. Jeremías capítulo 32, versículo 38. Vea lo siguiente. Por Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Verso 39. Y les daré un corazón y un camino. 2 cosas. El corazón para poder estar dispuestos a agradar a Dios. También ellos y sus hijos después de ellos. Un camino. Es decir, te conviertes a Cristo, Dios te da no solamente un corazón nuevo, sino te da un nuevo estilo de vida, un nuevo camino. Un camino. Y es la senda del discipulado. Dios no te da un nuevo corazón sin darte un nuevo estilo de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Bueno, qué bendiciones, mis hermanos. Número 1, Dios hará un pacto eterno, es decir, seremos hijos de Dios por toda la eternidad. Una vez que usted se convierta a Cristo realmente, nunca dejará de ser su hijo, nunca. Nunca perderá la salvación, nunca, porque es pacto eterno que Dios inició. No, si usted se ha convertido auténticamente a Cristo, ya se convirtió y punto. Y yo las guardaré y estarán en mi mano y en la mano de mi Padre, y nadie las arrebatará de su mano. Nadie. Lo que dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Nada ni nadie nos podrá apartar, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, qué bendición tenemos los creyentes. Y luego continúa con la siguiente bendición. No me volveré atrás de hacerles bien. Vaya, ¿qué quiere Dios para los creyentes? Que nos vaya bien. No significa que no vamos a tener problemas, no se me equivoque. No significa que no enfrentaremos dificultades, no significa que no vayamos a pasar tiempos de aflicción. Eso es parte de, estamos en un mundo caído. Pero la promesa de Dios es, aun a pesar de que estés atravesando el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios usará aún esas adversidades, aflicciones, momentos de escasez, tiempos de enfermedad, luchas, ataques de Satanás, ataques y presiones del mundo. Dios usará todo eso para bien, mis hermanos. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Bueno, pues lo que es el Señor. Entonces no se sorprenda cuando haya problemas. Son parte es lo que dice Santiago, hermanos, no os sorprendáis cuando venga una prueba. No te sorprendas. Nada más, mejor enfócate en que Dios te ha dicho que Él va a hacer bien a pesar de esta situación que estés enfrentando, que a fin de cuentas es temporal. ¿Cuánto tiempo? No sé, solamente Dios lo sabe. Seguimos aquí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Si alguien dijo que era cristiano, dijo y se apartó, nunca fue convertido. Porque ahora el creyente, Dios ha puesto en el creyente un sano temor. Es el respeto, es el honrar, es el querer glorificar a Dios, es el decir, Señor, no quiero ofenderte, no quiero lastimarte, Señor, caí en esto, perdóname. Es parte del temor de Dios.
Es algo que Dios, es una obra de lo alto, del Señor. Y cuando el creyente tiene ese sano temor en su corazón, entonces ese creyente evitará apartarse de Dios. De acuerdo, puede haber alguna temporadita que por ahí nos medio desviamos un tiempo, ¿verdad? Pero si soy hijo de Dios, voy a regresar al camino del Señor. Porque el Señor puso el temor, su temor en mi vida. A los discípulos hay que enseñarles a obedecer todas las cosas que Jesús mandó. Obedecer, no nada más llenarlos de conocimiento. Lucas. Más que fuere perfeccionado, o sea, equipado o discipulado, será como quién? Como su maestro. Ok, verso 39. Mis hermanos, los creyentes, la iglesia, necesitamos ser guiados. Necesitamos ser guiados. El convertirnos a Cristo es apenas el comienzo. Y de ahí viene, de aquí hasta que Cristo nos llama a su presencia, todo un proceso de madurez. Verso 38. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Déjame preguntarte, ¿quién te está guiando? Si te está guiando un ciego, pues los dos se van a ir al agujero. Entonces, ¿quién necesitas que te guíe? Jesús. ¿A través de qué? De un discípulo fiel. Verso 40. El discípulo no es superior a su maestro. Nuestro maestro es Jesús. Mas todo el que fuere perfeccionado, o sea, discipulado, equipado o preparado, será como ¿quién? Como su maestro. Aquí está, mis hermanos. Ese es el asunto del discipulado. Por eso Jesús es hacedor de discípulos. Pero sí, ahora vamos a ver, hay creyentes que dejan mucho que desear. Sí, son convertidos. ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra? Hay un analfabetismo. Bueno, tenemos que conocer lo que dice la Escritura, hermanos, y no, ya sabes cuál es el último TikTok, ya lo vi. Bueno, Señor nos ayuda, hermanos, de veras a romper esas cadenas que están esclavizando al pueblo del Señor. Bueno, permanecéis en mi palabra. Ok, los retos y problemas que enfrentamos. Lucas 9:61. De esto hablé un poquito la semana pasada, Lucas 9:61. Y es la cuestión de que queremos seguir a Jesús bajo nuestros propios términos. Nosotros ahora le estamos poniendo las condiciones a Jesús, ¿verdad? Como decía este presunto seguidor. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya. O sea, ¿qué pero le estás poniendo al Señor? ¿Qué pero le estás poniendo al Señor? Son tus pretextos, tus justificaciones y ya hasta te las crees. Entonces, tenemos que enfrentar, mis hermanos, esta situación de quién está poniendo las condiciones, nosotros o Jesús para seguirle. ¿Nos hemos convertido de verdad? ¿Estamos dando fruto? Ya pusimos nuestra mano en el arado y vamos con una sola dirección hacia Cristo Jesús. Hay una dicotomía, este es otro problema, una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Es una división. En este caso, la división que se está viendo en las iglesias es, tú cree, nada más cree, pero la Biblia dice, el que cree, sigue. Quien cree, sigue. Ahora, aquí yo se los he dicho, ¿verdad? Y nos ha pasado, ni modo. En estos casi 30 años hemos tenido casi 750 bautismos. Si usted me dice, ¿y dónde está el resto? Yo voy a decir, hermanos que se convirtieron, algunos se fueron a vivir a otro lado y se eran convertidos. Otros hermanos, pues ya partieron con el Señor y eran salvos, sí. Otros hermanos, pues se cambiaron más o menos, si fueron a otra iglesia, eran convertidos. Y el gran número, el resto, yo creo que nunca se convirtieron.
Me da dolor reconocerlo, pero así es. Muchos tuvieron una creencia, pero no siguieron ya a Jesús. Se regresaron al mundo. ¿Ve? Por esa dicotomía. No, quien cree, sigue a Jesús. Mateo 9:9. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús aquí a Mateo? ¿Qué le dijo? Mateo 9:9, léalo. No nada más cree en mí, sígueme. Así es que quien cree a Jesús, sigue a Jesús. Quien cree en Jesús, sigue a Jesús. No hay forma de creer sin comprometerse, mis hermanos. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Pregunta el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es más, dice el Señor que cuando muchos estén enfrente de Él en el día del juicio, le dirán: Señor, ¿qué? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y pregunta aquí Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hermanos, entonces, Jesús, al estar haciendo discípulos, pues los está confrontando con este asunto. ¿Eres mi discípulo? Me obedeces. ¿Eres mi discípulo? Permaneces en la palabra. ¿Eres mi discípulo? Este es mi criterio para que me sigas. El camino al cielo no es una avenida de 6 carriles. El camino al cielo es una avenida de un solo carril. Pero nosotros lo queremos hacer de 6 carriles, amplio, ancho, para que vaya manejando como Junior. ¿Verdad? Cuando el Señor dice no, hay una sola dirección. La puerta es estrecha y pocos son los que entran por ella. Sí, la salvación es por gracia. Pero hay un camino nada más, mis hermanos. No queramos ponerle 2 y 3 y 4 y más carne. La semana pasada usted recibió esta hojita, estos dibujitos. Le pedí que lo guardara en su Biblia o que lo fotografiara y lo tuviera ahí en su celular. Estamos, mis hermanos, un mes. Yo les pedí un mes y les dije: ore por favor. Estamos renovando nuestra membresía. Estamos renovando nuestra membresía. Y como miembros de la iglesia, le estamos pidiendo que usted, si así lo dispone, renueve su membresía. Tiene un mes para orar al Señor y para entregarnos una papeleta que también por ahí le dimos, la cual no tengo. Esta usted la guarda, pero ore. Y si usted la va quiere hacerse miembro de la iglesia, después de haber sido ya bautizado por inmersión, gracias. No, Janet. Es donde, esta se la queda, es donde venían los 4 puntos de... Préstemela. Esta manera, gracias. Esta hoja en donde sí tiene sus datos, todavía no me la entregue. Tenemos todavía un mes o 3 semanas más. Ore, por favor, pero yo sí le pido, querido hermano y hermana, que tome el asunto en serio. Es con Dios, no conmigo. Es con Dios. Y si usted piensa hacerse miembro de la iglesia, considere los 4 puntos que están aquí: fiel. Y aquí se explica, no lo voy a explicar otra vez: fiel adorador, fiel pescador, fiel discipulador y fiel administrador. Los miembros ya podemos tomar la cena del Señor y servir en un ministerio. Esa es la diferencia entre un congregante o un nuevo creyente y un miembro. ¿Sí, mis hermanos? No queremos obligar a nada. Y si usted dice: déme 6 meses para pensarlo, tómese los 6 meses. Pero no es considerado un miembro hasta que usted, después de un mes de estar orando al Señor y de considerar esto seriamente, diga: como miembro, aquí estoy, Señor. Hermanos, estamos tomando este asunto de acuerdo al criterio que Jesús establece. Porque nos hemos mal acostumbrado ya los miembros de la iglesia, hermanos, pues a hacer lo que queremos hacer. Y eso no puede ser, porque es la iglesia de Dios. ¿Me explico?
Entonces, ahí está el asunto. Ore, piénselo bien, por favor, y que su corazón disponga a entregarse a Cristo y ser un miembro consagrado. Estamos en tiempos, mis hermanos, en donde Dios nos está hablando de muchas formas. Y Él nos dice, no tardo en venir, vengo pronto. Pero quiero encontrarte en tu primer amor. No quiero encontrarte tibio. No quiero encontrarte mundano. Quiero encontrarte en tu primer amor. Y ese es un mandamiento. No es solamente el que se puede, es un mandamiento. Cada creyente debiésemos de estar viviendo ahorita, mis hermanos, en el primer amor. Ahora, pero si no lo es, bueno, aprovechemos la misericordia de Dios. Señor, me has dado tiempo, me consagro a ti, me confieso en lo que está mal, lo dejo y tomo mi cruz y te sigo todos los días. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? A ver, antes ya de concluir, sobre este asunto. Estoy aprovechando todo este mes para renovar nuestra membresía. Obvio, no habemos ni habremos miembros perfectos. Alguien me dirá, ¿y si fallan alguno? Bueno, pues todos a veces llegamos a fallar. Bueno, pues nos ponemos a cuentas con Dios, nos levantamos y continuamos, mis hermanos.